Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos una vez más a la sesión número 7 del curso de Bibliología y Hermenéutica del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante que nos habla acerca de la transmisión textual de la palabra de Dios y cómo el Señor ha cumplido su promesa de preservar su palabra a lo largo de los siglos. Antes de empezar, quiero mostrarles un corto video que nos sirve bien a modo de introducción para los temas que vamos a tocar en esta oportunidad. Entonces queremos pues compartírsela con mucho cariño, el texto sagrado, su origen y transmisión, su corrupción y restauración, que es una historia de 6.000 años. Tenemos las 4 partes principales: el origen de la palabra de Dios, después el proceso de transmisión y corrupción, porque empezó junto. Después está todo el proceso de restauración y después la traducción. Vamos a hablar de cada uno de esos 4 puntos. El origen de la palabra de Dios tiene 2 manifiestos. El viejo pacto fue escrito en hebreo y arameo del 4000 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo, y eso está en el libro del Génesis de los cielos y la tierra. Y el nuevo pacto, que fue escrito en griego koiné, que quiere decir común, desde más o menos el año 38, hay una buena información arqueológica para el hallazgo de los manuscritos del Evangelio según Marcos, y hasta el 98, que fue el cierre del canon de la Biblia por Juan en el Apocalipsis. De estos no poseemos ninguno de los escritos originales, que se llaman autógrafos. No existe, es extraviano. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una transmisión manuscrita de ello, y todas las copias de la Biblia fueron hechas a mano hasta la invención de la imprenta. Durante 14 siglos, esta destrucción de los originales surge porque los materiales disponibles para escribir en aquel tiempo eran muy frágiles: la arcilla, el papiro y el pergamino. Particularmente el papiro era quebradizo y no aguantaba mucho. Entonces terminamos entendiendo que lo que tenemos hoy son copias de copias y copias de copias de copias, un proceso de copiado que duró muchos siglos, y que la mayoría de esas copias se extraviaron, se destruyeron. La transmisión que llegó a la imprenta es un documento del viejo pacto, pues antiguo pacto, Codex Leningradiensis, que es el texto masorético fechado en el 1008 después de Cristo. Ese es el documento que llegó en el texto hebreo. Y después el Textus Receptus se hizo con 6 documentos del siglo XII. Entonces aquí pues tenemos una cuestión muy frágil comparado con los documentos que se descubrieron y llegaron a la posesión de los eruditos en siglos posteriores. De manera que esto fue pues lo que llegó a la imprenta, y se originó allí la transmisión impresa. De allí, de esa transmisión impresa, estoy hablando de la Edad Media, se hizo la traducción a todas las lenguas vernáculas de Europa: el castellano, el francés, el inglés, el portugués, en fin, todas las lenguas de Europa se nutrieron de esta transmisión impresa, que es el texto masorético por una parte y el Textus Receptus por otra. Esa fue la base textual. Y entonces esa base textual es la base que hoy en día está vigente a través de la versión Reina Valera. Esto es lo primero que tenemos que dar a entender,
que esa base textual es una base obsoleta. No se trata del cariño a la versión Reina Valera. Claro que todo hemos creído por medio de esa bendita versión y la amamos y es nuestros afectos, pero la base textual no es la mejor. Y entonces hoy en día tenemos los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX hasta el siglo XXI, porque hoy en día todavía se siguen tanto los descubrimientos, por ejemplo, famosos del Sinaí, con el famoso Códice Sinaítico, allí en el monasterio de Santa Catarina, y los descubrimientos de Qumran, que se hicieron tan tarde como en 1947 hasta 1954, estuvieron sacando documentos. De manera que esto es algo bastante reciente en arqueología. Entonces, esto pues fue estudiado debidamente y hoy tenemos una base crítica textual muy depurada, que no tiene comparación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que establecer una comparación entre aquella base textual que no está depurada y la base textual que sí lo está. Estas copias manuscritas presentan diferencias entre sí, tanto en el hebreo como en el griego. Entonces, fíjense ustedes, aquí en el proceso de restauración se puede identificar esto. Y la pregunta que debe estar siempre presente y que debe saberla el lector común, que sea un lector crítico, que pregunte cuál es el texto original del pasaje, dígamelo, cuál es. Entonces, la persona que está presentando una Biblia tiene la obligación de contestar esa pregunta que debe ser hecha. No puede ser obviado. Si a mí me pregunta de tal pasaje, yo estoy en la obligación de contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque para eso soy editor de una sociedad bíblica y tengo obligación de contestarla. Entonces, no puedo decir, no sé, no, eso es así, usted tiene que creer eso. No, señor. ¿Por qué? Bueno, esto sucede por dos circunstancias. Cuando hablo de circunstancias, hablo de realidades, hablo de hechos. Esto no es especulación. La primera, ninguno de los documentos originales de la Biblia existe hoy día. Segundo, las copias existentes difieren una de otra. Tenemos un problema ahí, sí, señor. ¿Ha sido solucionado el problema? En gran parte ha sido solucionado. Esa es la buena noticia, sí. Y lo que queda está siendo solucionado. Por ejemplo, en el texto griego, eso está depurado en un 99% hoy en día. Pero las traducciones antiguas no se benefician de eso. La Biblia hebraica crítica, incluyendo su configuración, su orden y compaginación que presentaba originalmente en los tiempos de la iglesia primitiva, incluyendo eso, ha sido reconstruida en un 20%, aproximadamente, ¿no? En la cuarta edición. De manera que ese proceso de restauración sigue. Para su información, en el nuevo pacto existen no menos de 5.700 documentos con un arquetipo que fue reconstruido al 125 después de Cristo. Y en el caso de la Biblia hebraica crítica, nosotros, porque no hay una contabilización, un catálogo completo en este sentido, pensamos que puede haber unos 6.000 documentos que deben presentar por lo menos 24.000 variantes, por lo menos importantes. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, ya vamos llegando, junto con la compaginación, hemos superado las 2.000 variantes, más la compaginación, de manera que la compaginación se relaciona con libros y con capítulos y con versículos de la palabra, ¿eh? O sea que no es solamente
ese orden que proponemos nosotros de la Biblia en su formato original, que compete solo a los libros, no, también compete a capítulos y a versículos en el orden interno. Muy bien, entonces ahí tenemos que hay que hacer una comparación entre un documento para el antiguo y 6.000 documentos ahora, entre 6 documentos para el nuevo y 5.700 documentos para el nuevo. Obviamente que es un trabajo mucho más depurado y mucho más perfecto. Vamos caminando hacia una perfección. Aquí tenemos, imagínense, del año 1008 después de Cristo, y en el arquetipo del antiguo pacto, del viejo pacto, tenemos del 200 antes de Cristo. De manera que hemos logrado reconstruir 1.200 años antes el texto del arquetipo, y en el otro, el siglo XII al 125, por lo menos 1.000 años. De manera que hoy en día estamos en posesión de un texto maravillosamente depurado. Tenemos que sentirnos muy contentos con la primera edición, la segunda, la tercera y hoy en día la cuarta, que hemos avanzado muchísimo en las técnicas de traducción gracias a los recursos de la informática también, que interviene para ayudarnos. Es utilísima para los traductores hoy día. Muy bien. Un poquito este video nos ayuda a poder comprender cómo la realidad de lo que podemos encontrar con la gran cantidad de manuscritos pertenecientes al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, que tienen entre sí muchas variantes textuales propias de los errores humanos en la copia y transcripción. Es un hecho que no se puede obviar, pero a pesar de la falla humana, a pesar de estos errores introducidos por las copias y las diferentes variantes textuales que se producen por medio de esto, Dios igual ha preservado su palabra. Mira que tenemos alrededor de 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, donde gran número de estos manuscritos datan de los siglos II, III y IV, es decir, básicamente un poco menos o casi 100 años después de los autógrafos, ¿no?, de la fecha en que se escribieron las epístolas originalmente. Si comparamos esto con, por ejemplo, un manuscrito o los manuscritos disponibles según una obra secular, en este caso la Ilíada de Homero, por ejemplo, vemos que a diferencia de los casi 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, solo tenemos unos 650 manuscritos de la Ilíada de Homero, y la mayoría de ellos son copias hechas con más de 1.000 años de diferencia desde el escrito original, y sabemos que mientras más lejano está de la fecha del escrito original, pues mucha mayor proporción de errores vamos a encontrar. Otros casos, por ejemplo, la situación de Sófocles es otro escrito de la historia universal y solamente se han encontrado 100 manuscritos. Los escritos de Catullus, solamente 3 copias. Los anales griegos de Tácito, solamente un manuscrito, ¿no? Es muy sorprendente cómo hay una gran cantidad de manuscritos del texto bíblico que reconstruyen completamente todo el contenido de los autógrafos. Esos manuscritos no son completos, son fragmentos de cartas y muy pocos son cartas o epístolas completas, pero si consideramos todas en su conjunto, pues tenemos todo el Nuevo Testamento sin ningún problema. Entonces, eso es algo tremendo para poder considerar. Ahora, el hecho mismo de que las iglesias locales de la iglesia del primer siglo consumieran y utilizaran estas epístolas provocó o requirió de que se distribuyeran masivamente por medio de copias, ¿no? Y eso justamente es lo que generó, uno, la gran cantidad de manuscritos y dos, la gran cantidad de variantes que podemos encontrar entre manuscritos. Un ejemplo, si tú lees en la Reina Valera de 1960, que ya como hemos visto en el video,
es una versión, bueno, el autor del video le llama obsoleta, y prefiero no llamarle así, pero sí llamarle una versión un poco más limitada, porque estaba basada básicamente en 6 manuscritos nada más, básicamente por la fecha en la cual fue escrita, fue confeccionada, perdón. Si leemos en la Reina Valera de 1960, Reina Valera que fue basada en el Textus Receptus, leemos Romanos capítulo 8, verso 1, vamos a ver que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros leemos, por ejemplo, el mismo texto, el mismo verso, perdón, pero lo leemos en la nueva versión internacional, que está basada en una mucho mayor cantidad de manuscritos basados en el texto ecléctico, que es un texto más reciente, a diferencia del Textus Receptus. Vamos a ver que en la nueva versión internacional, la NBI, escribe: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y la frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no la muestra, no la presenta. Ahora, ¿por qué? Básicamente porque los manuscritos en los cuales está basado el, la NBI son manuscritos más antiguos que los que se encontraban en, los textos, en el texto recibido, y por ende más confiables, y estos manuscritos más antiguos y más confiables no contienen esa variante, no contienen ese agregado, esa frase. Entonces, los estudiosos y eruditos han llegado a la conclusión de que esa frase es un añadido de un escriba, de un copista en siglos posteriores, ¿verdad? Y por eso no lo han incluido. Ahora, esto básicamente no afecta el sentido del texto, porque en ambas versiones está clarísimo que la enseñanza paulina es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, básicamente, ¿verdad? Ahora, si lo consideramos en el idioma original, en el griego koiné, vamos a ver aquí que la primera versión, perdón, la que está basada en el texto recibido, contiene toda la frase, ¿no? Pero no contiene la segunda versión, que dice Oden Aranun Katakrina Tois en Cristo Jesús, pero ya no muestra la siguiente parte, la siguiente frase, ¿no? Que arriba sí se encuentra, que es Me Kata Sarka Peripatousin a la Katanneuma, ¿no? Esa frase, no conforme a la carne, sino conforme al espíritu, no se encuentra en esta versión. Entonces, y así hay muchas otras más variantes textuales que podemos y que vamos a encontrar y que afectan la traducción, porque las traducciones modernas que tenemos de la Biblia están basadas en manuscritos, están basadas en textos, están basadas en bloques textuales que consideran manuscritos más antiguos, más recientes. Por ejemplo, ¿no? La NBI, la Biblia de las Américas, está escrito, que es una muy buena versión, está escrita o ha sido compilada, mejor dicho, utilizando manuscritos más antiguos que han sido descubiertos recientemente, a diferencia de la Reina Valera, que, como vuelvo a repetir, solo utilizó el texto recibido, que estaba basado, que es una versión resumida del texto bizantino, de la familia bizantina, y que básicamente estaba basada en 6 manuscritos. Ahora, aún así, la Reina Valera de 1960 no es una versión herética, por si acaso, no es una versión falsa de las escrituras, no, para nada, es una versión muy buena de la palabra de Dios, pero lo que estamos haciendo aquí es tratar de solucionar estas discrepancias, y toda esta ciencia se llama crítica textual, ¿no? Luego vamos a entrar un poco más en detalle esto, pero esta ciencia de la crítica textual justamente se ocupa de eso, de poder solucionar las discrepancias entre variantes textuales, entre diferentes familias de manuscritos, con el fin de poder asemejarnos o acercarnos lo más posible a los autógrafos, los escritos originales, que no los tenemos. Entonces lo que estamos haciendo es utilizar la gran cantidad de manuscritos y aplicarles metodología científica para poder llegar
a los autógrafos, confiando en el Señor que Él ha prometido preservar su palabra y que las versiones que tenemos son versiones confiables en las cuales nosotros podemos confiar. ¿Eh? Hay varias razones por las cuales se introdujeron estos errores, ¿no? No hablamos de que los copistas lo hicieron intencionalmente, para nada. Son errores, básicamente errores humanos, ¿no? Por la copia del texto. La mayoría de esos errores no fueron errores intencionales, sino accidentales, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo pudieron ocurrir esos errores. Mira, este caso, ¿verdad? Este ejemplo reproduce el texto tal cual aparece en Aleph, que es el símbolo para el Códex Sinaítico, que es uno de los manuscritos más grandes que contienen muchas epístolas y muchos textos, ¿verdad? Entonces, el Códex Sinaítico. Este Códex Sinaítico es una familia confiable, pertenece a una familia confiable de manuscritos bíblicos y está escrito en forma uncial, ¿no? La forma uncial es un escrito en materiales como papiros o de esa época, pero escrito en mayúsculas y sin espacios, ¿no? Cada vez que veamos escritos en griego koiné mayúscula y sin espacios, esa es una forma de escritura uncial, ¿no? Hay manuscritos unciales, hay manuscritos minúsculos, los minúsculos sí están escritos con espacios y todos son un poco más modernos, los unciales son un poco más antiguos, que se escribe todo de corrido, sin espacios, y eso genera pues error, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos esa primera frase, una frase completa, y podemos ver que de esa frase, ¿no? Que es toda una frase ahí completa en griego, se pudieron generar dos familias de manuscritos, porque en una el copista separó y puso al, ois, eitomactai, ¿no? Separó en tres. Y en la otra familia, el otro escriba no entendió así, sino que él puso alois, eitomactai, ¿no? Y al final, al momento de traducir eso, eh, ¿qué obtenemos? Bueno, en primer lugar, la primera familia, llamémosle, se traduce como pero para quienes está preparado. La segunda familia se traduce como está preparado para otros, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacamos este ejemplo? Este ejemplo proviene de Marcos 10:40, ¿no? El texto de Marcos 10:40. Entonces, aquí, ¿qué sucedió? Básicamente que un escriba se equivocó al copiar el texto y introdujo una nueva familia, ¿no? Una nueva lectura, una nueva versión. Entonces, ¿qué contiene Marcos, perdón, 10:40? Contiene la respuesta del Señor Jesús a los discípulos Jacobo y Juan, quienes le habían pedido que se sentaran el uno a la derecha y el otro a su izquierda. El Señor le responde a sus discípulos que a él no le correspondía hacer esto, ya que esos lugares estaban reservados para aquellos para quienes estaba preparado, ¿no? Si comparamos toda esta evidencia y comparamos, perdón, el texto Marcos 10:40 dentro del contexto de toda la historia, y hacemos un análisis un poco más concienzudo, vamos a ver que de las dos versiones, la correcta es la primera, ¿no? Para quienes está preparado, ¿no? Porque es el Padre quien determina a quienes está preparado y eso ya está decidido, pero es el Padre quien ha preparado esos lugares, ¿no? Sin embargo, tenemos manuscritos que tienen la segunda versión. Y así surgen las variantes textuales cuando se introducen errores, cuando los escribas no leen correctamente y forman diferentes palabras, ¿no? Otro ejemplo, aquí vamos a ver un pasaje de Romanos capítulo 6, verso 5. En este pasaje, lo que Pablo está diciendo es que por cuanto fuimos unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, así también estaremos unidos a Él en la semejanza de su resurrección, ¿no? La primera familia, la primera variante textual, el escriba separa y entiende autou alakai, ¿no? De su muerte así también. En la otra variante, el escriba no reconoce la doble lambda, sino que lo confunde con una mu, perdón, ¿no? con la letra mu. Y no lee autou
alakai, sino autou amakai, ¿no? Ya allí cambia el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí leyó mal, ¿verdad? Y confundió la doble lambda con una mu. Entonces, la primera lectura sugiere que estaremos identificados con su muerte. La segunda lectura sugiere que no que estaremos unidos en la semejanza de su resurrección, sino que estaremos juntos en la resurrección, ¿no? O sea, acompañando a Jesús en la resurrección. Entonces, definitivamente la primera versión es la correcta, por el contexto, por la enseñanza general de las escrituras, pero ya ahí nos vamos dando cuenta de cómo se introducen las variantes textuales al momento del copiado, ¿no? Cuando han copiado se confundían algunas letras o básicamente leían mal los unciales y así. Imagínate, este es un solo verso, ¿no? Imagínate en todos los versos del Nuevo Testamento y en la cantidad de copias y manuscritos, entonces tenemos una gran cantidad de variantes textuales. Ahora, esto no nos debe llevar a desconfiar de la palabra de Dios o a pensar que la Biblia tiene errores, sino que aquí entramos ya a lo que se conoce como el cuidado providencial de Dios, que es la base justamente de esta doctrina de la inerrancia de las escrituras y de la preservación de las escrituras, ¿no? Aunque es un hecho que existen muchos errores textuales en la traducción de los manuscritos, la gran mayoría de esos errores son irrelevantes, en el sentido de que no afectan el significado del texto original, sino que hablamos de errores de forma o errores de palabras que al final no afectan a la doctrina básica del cristianismo, ¿no? Ya después del proceso de depuración que han realizado los eruditos y los críticos textuales, vemos que de los casi 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, del 95% al 99% concuerdan entre sí, y el otro porcentaje justamente es la presencia de variantes textuales. En el Antiguo Testamento hebreo es un poco más sencillo porque los escribas hebreos tenían gran cuidado en las copias, ¿no? Tenían un gran cuidado en copiar y no tenemos el tiempo ahorita para describirlo todo, pero había toda una metodología, toda una escuela de escribas, eh, los famosos masoretas, ¿verdad? Que escribían y copiaban con tanta precisión que a pesar de que tenemos decenas de miles de copias del Antiguo Testamento, hay muy pocas variantes allí, porque si hablamos de una gran exactitud en cuanto al cuidado y en cuanto al copiado, no es que no existan, pero son mucho menores que en cuanto al Nuevo Testamento. Ahora, eh, ¿cómo estamos confiados de que las variantes textuales, a pesar de que son muchas, no afectan el sentido del texto original? Bueno, el doctor Daniel Wallace nos muestra un pequeño ejemplo, ¿no? Si nosotros consideramos la frase Jesús ama a Pablo, la podemos escribir de muchas maneras en el griego koiné. Yo solamente he puesto acá 10, pero realmente podemos escribirla en más de 20 formas. Jesús agapa Paulon, Jesús agapa ton Paulon, ho Jesús agapa Paulon, ho Jesús agapa ton Paulon, Paulon Jesús agapa, ton Paulon Jesús agapa, Paulon o Jesús agapa, ton Paulon to Jesús, ho Jesús agapa, agapa Jesús Paulon, agapa Jesús ton Paulon. Y básicamente aquí estamos intercambiando, por así decirlo, o poniendo en lugares diferentes adjetivos o artículos, perdón, y el sentido original al final, al momento que lo traducimos al español, no ha cambiado. Sigue siendo la misma frase, Jesús ama a Pablo, ¿no? Y si incluimos más detalles en cuanto a esta frase, la cantidad de combinaciones posibles que se pueden presentar son mucho más grandes, ya se elevan de 20 a 50, a centenas, ¿no? Y si consideramos todos los textos, los manuscritos, versículos, perdón, del Nuevo Testamento, entonces tenemos que es posible tener gran cantidad de variantes textuales sin afectar el significado original de la palabra de Dios, ¿no? Como ya había mencionado, de los casi 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, el 99% concuerda entre sí. Entonces, eso no esta presencia de variantes textuales
no afecta, no afecta, sino que simplemente se presentan de diferente forma. Ahora, eh, el número de variantes significativas que pudieran afectar el sentido original del texto de la escritura, porque sí hay, no podemos decir que no hay, hay algunas variantes significativas que sí pudieran afectar el sentido original del texto, es muy pequeño, es del 0.1%. Y básicamente son textos o porciones sobre las cuales hay estudios y de repente no hay un acuerdo completo, como por ejemplo, ¿no? Esta la última parte de Marcos capítulo 16, que se considera un texto espurio por algunos, por otros no, y determinadas porciones que son importantes, pero que al fin y al cabo tampoco no afectan la doctrina cardinal de la salvación. Ahora, eh, hay algunas personas o algunas posiciones, ¿verdad?, que consideran que pasajes como Mateo capítulo 5, verso 17, verso 18, o Mateo 24, 35, o Juan 10, 35, nos dice o nos enseña que todas todos los pasajes o todas las copias, mejor dicho, deberían ser iguales. Y vamos a entender o vamos a analizar qué es lo que dicen esos pasajes realmente. ¿Es lo que dicen? ¿Es lo que se promete en la palabra de Dios? ¿Que todas las copias deben de ser iguales? Y vamos a ver, ¿verdad? Mateo capítulo 5, verso 17, dice la palabra del Señor: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, este pasaje habla de la ley y de los profetas, ¿no? Una clara referencia al Antiguo Testamento. Y se menciona que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Ahora, muchos entienden esto como si Cristo estuviera prometiendo una preservación absolutamente perfecta de la ley, o sea, que la ley no debería tener ningún tipo de variante textual, pero la evidencia no dice esto. Cristo lo que prometió es que su palabra se va a cumplir, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús dice ni una jota ni una tilde pasarán hasta que su palabra se cumpla, es una expresión hiperbólica que hace referencia a la incambiable o inmutable naturaleza de la autoridad de la revelación de Dios, ¿no? Este texto no está diciendo que no habrán variantes en la transmisión de las escrituras, sino que está hablando el Señor de que de un modo general su palabra se va a cumplir, ¿verdad? Y no está entrando en detalles. Mateo capítulo 24, verso 35, dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Igual, es lo mismo, ¿no? Jesús está hablando de la autoridad inmutable del Antiguo Testamento, de la enseñanza y las palabras también del Señor del Nuevo Testamento. Entonces, no está hablando eh, que, y ni siquiera necesariamente estamos hablando de lo que quedó registrado en el Nuevo Testamento, porque sabemos que muchas enseñanzas de Jesús no quedaron registradas. El mismo apóstol Juan nos dice de que si se escribieran en un libro todo lo que Jesús hizo y dijo, en el mundo no cabrían los libros, ¿no? Entonces, no está refiriéndose a eso. Jesús no está prometiendo que no van a haber copias o que todas las copias deben ser idénticas. Lo que está prometiendo el Señor es de que su palabra tiene autoridad, que su palabra se va a cumplir. En Juan capítulo 10, verso 35, igual, ¿no? Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, en el contexto de este pasaje, un grupo de judíos está a punto de apedrear al Señor porque se estaba haciendo igual a Dios. Estos judíos, en su celo, ¿no?, por la palabra de Dios, estaban convencidos de que Jesús quebrantaba la escritura al hacerse igual a Dios. Sin embargo, el Señor Jesús está diciendo que la escritura no puede ser quebrantada. Y lo que está haciendo básicamente es eh, confirmar la creencia de que la palabra de Dios no puede ser quebrantada, no puede ser violada, no puede ser desechada, pero no está diciendo que no puedan haber copias, o no puedan haber variantes, o no puedan haber manuscritos. Están hablando de otra cosa completamente diferente. Está hablando de la autoridad de las escrituras, está hablando de su inviolabilidad, está hablando de la autoridad que tiene la palabra de Dios y de cómo Dios ha prometido preservarla. Ahora,
Esto nos tiene que llevar a ciertamente pensar en algo muy importante. Si vamos un momento, por favor, al Salmo 119 y vamos a mirar un ratito al Salmo 119, el verso 152, vamos a ver que la escritura dice lo siguiente. Salmo 119, verso 152, dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Verso 160 del mismo Salmo, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dios ha establecido sus testimonios para siempre, ¿no? Sus mandatos, su verdad, sus juicios. La palabra escrita entonces Dios la ha establecido para siempre. La palabra de Dios va a permanecer y permanecerá para siempre. Entonces eso claramente nos enseña la doctrina de la preservación, ¿no? Dios ha prometido preservar su palabra, aunque pasen los siglos, aunque pasen los años, aunque pasen las eras, su palabra permanecerá. Eso está clarísimo. Pero estos versos no enseñan el modo ni el grado de preservación. Enseñan la preservación, pero no enseñan el modo ni el grado de la preservación. ¿A qué me refiero? Eh, Básicamente lo que me refiero es que Dios en su soberanía cuidó providencialmente cada una de sus palabras inspiradas, sin embargo lo hizo de una manera indirecta, lo que se llama técnicamente como la causalidad secundaria. Si bien es cierto, Dios inspiró a los escritores bíblicos palabra por palabra, ¿no? Eh, de tal manera que la inspiración bíblica es una inspiración plenaria y una inspiración verbal, Dios no ha preservado su palabra de la misma manera. ¿Qué significa la causalidad secundaria? Significa que Dios escogió preservar su palabra a través de un medio humano ordinario. Por lo tanto, su palabra ha sido preservada por medio de la agencia de hombres. Hombres que cometen errores al momento de copiar y que introducen variantes textuales. Entonces, sin embargo, a pesar del error y de la falla del ser humano imperfecto, Dios ha preservado todas sus palabras. Ahora, eh, ¿cómo lo ha hecho? No lo ha hecho en un solo manuscrito o en una familia de manuscritos, sino que Dios ha preservado sus palabras en la totalidad de los manuscritos hebreos, griegos y arameos. Y ha permitido y ha dado al hombre la habilidad para poder realizar esta crítica textual y poder diferenciar y discriminar cuáles son las variantes correctas y poder estar seguros de que lo que estamos leyendo en nuestras Biblias es lo más cercano posible a los autógrafos, ¿no? Nosotros no creemos que las versiones, las traducciones son inspiradas por Dios, la inspiración bíblica es de los autógrafos son inspirados por Dios, pero aún así confiamos en que lo que leemos es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha preservado su palabra, vuelvo a repetir, cada una de sus palabras por medio de todos los manuscritos que existen, los más de 6.000 manuscritos que existen del Nuevo Testamento y los más de 10.000, 20.000 manuscritos que existen del Antiguo Testamento. En cada uno de ellos Dios ha preservado sus palabras de tal manera que cuando se compilan y se estudian y se depuran y se obtiene un aparato textual, que así es como se llama, un aparato textual, entonces podemos confiar de que ese aparato textual es lo más cercano posible que existe a los autógrafos y es la palabra de Dios. Entonces, así Dios lo ha decidido, así Dios lo ha hecho en su sabiduría y en su soberanía también, ¿verdad? Porque Él ha permitido que su palabra fuera preservada de esa manera, ¿no? Para los propósitos de Dios, Él lo ha hecho así, por medio, o a pesar, mejor dicho, de las falencias del ser humano. Y debemos darle gracias a Dios por ello, porque si no fuera por la intervención soberana y milagrosa del Señor, pues no tendríamos su palabra, pero la tenemos. Y sabemos que su palabra, a pesar de los años y de las variantes textuales y de todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy, su palabra permanece para siempre. Gloria a Dios por ello. Bueno, hermanos, esta ha sido la clase de la transmisión textual de la escritura y solamente para mirar un momento las tareas de la próxima semana y hay que hacer unas lecturas allí de 2 artículos y el arqueo de Proverbios capítulo 9.
La próxima semana está programado el examen parcial, así que en estos días yo voy a subir las instrucciones para que ese día usted pueda dar su examen parcial por medio de la herramienta Moodle y va a ser un examen online donde usted va a poder contestar preguntas de diferente índole, de todos los temas que hemos tocado hasta el día de hoy. Y le sugiero que termine su tarea esta semana y dé una repasada a todos los temas que hemos mirado hasta el día de hoy, porque el examen va a estar basado en todo lo que hemos avanzado desde el inicio hasta esta semana. Espero que sigamos motivados y animados en cuanto a la defensa y a la creencia firme del poder, de la vivacidad, de la autoridad, de la infalibilidad, de la inerrancia, de la bendita palabra de Dios que el Señor nos ha dado para conocerle, para ser salvos y para crecer en santidad. Hermanos, que Dios les bendiga, sigan adelante, no se desanimen en sus estudios, ya estamos llegando a la mitad del curso, que espero que esté siendo de mucha bendición para ustedes como lo es para mí. Muchas gracias y hasta la siguiente semana. Que Dios les bendiga.